Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena, muy animados, esperanzados. La semana pasada, Carolín, la responsable del proyecto de intervención Modelo Eco 2 en toda la América Latina, nos dejó muy contentos, muy satisfechos de ver cómo los efectos que está produciendo esta intervención, esta modalidad, ha tenido resultados muy importantes en el manejo del sufrimiento de la población de la comunidad de América Latina, específicamente países como Brasil, Perú, Argentina, Colombia y otros. Y seguimos en esa tónica, confiados en que esta visibilización que la corporación está haciendo de los efectos de su trabajo va a tener también efectos en la comunidad, en la sociedad, en la formación de nuevas representaciones de lo que está por hacer, de lo que está por venir, de lo que está por crear, de lo que está por comprometer al colectivo colombiano. Esa es la apuesta de la corporación. Y con ella, hablando de colectivos, esta noche tenemos a Abelardo y a Hermilson, que son unos jóvenes, más jóvenes un poco que yo, interesados en tener una responsabilidad social, una responsabilidad ética, en un colectivo que tiene una conexión de red con la corporación Viviendo, y ellos están esta noche aquí para contarnos cómo hacen su trabajo, qué los ha mantenido, qué los ha sostenido allí en ese ideal tan importante. Ideales que ya casi no existen, que ya casi no hay, pero que hay muchos actores que están promoviéndolos y nosotros tenemos que conocerlos. Bienvenidos al programa Palabra Plena, Abelardo, Hermilson. ¿Cómo es este tema del colectivo que está funcionando en unos sectores de la población caleña? Jaime, gracias, buenas noches para ustedes, para la teleaudiencia, y agradecido de poder estar aquí en este programa, de que podamos contarle a la ciudadanía, contarle al mundo lo que estamos haciendo en pro del beneficio de los caleños y de los jóvenes, obviamente, que son parte de la población que habita aquí en este territorio que nos pertenece a todos. Y en este tipo de programas poder contar un poco lo que ya los medios de comunicación no cuentan, ¿sí? Porque ya lastimosamente se ha vuelto esto que las noticias, uno enciende la televisión y lo que ve que les interesa a las noticias son los programas que hablan de balas y de política, pero no se habla de ese tipo de cosas sociales que hace uno en el día a día por beneficiar a la ciudad de Cali. Podría uno pensar que ahí está como señalada una diferencia, ¿no? Que uno ya empieza a sentir que se habla, entre comillas, de política, pero que hay otra política. Totalmente, es decir, de acuerdo. Que ustedes, por ejemplo, son portadores de una iniciativa, de una nueva política, que no es de esa que se está hablando generalmente, sí, señor, sino con esa política que tiene que ver con el cuidado del ser humano. Había algo que tú me decías, Hermilson, que me gustó mucho, sobre el compromiso que tienen con el ser, con el trabajo, con lo social, con esa experiencia. ¿Cómo te ha llegado? ¿Qué tienes? Bueno, buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación aquí, y pues es para construir comunidad,
como tal. Entonces, el ser como tal, es que lo que pasa es que el trabajo social que se hace, con los jóvenes de base social, porque son jóvenes de base social, donde al joven le enseñamos parte de cómo él hace para sobrevivir el día a día. O sea, al joven le indicamos cómo debe comportarse ante la sociedad, ante las comunidades. Entonces, le trabajamos el ser como tal, es trabajarle el ser, es trabajarle lo de adentro, lo personalizado. Entonces, son cosas muy importantes. Estos muchachos no estarán haciendo travesuras y haciendo diabluras para querer responderse a esa pregunta que todo el mundo se hace: ¿quién soy yo? Quiere saber quién soy yo, y como no lo logra porque está por allá refundido, convertido en desecho, hay sectores que hacen diablura, ¿no? Uno lo ve en la televisión, lo que tú decías, Abelardo, en la televisión se muestra toda esa patanería que hay de la gente que quiere salir en una crisis de identidad a preguntarse quién es. Sí. Pero aquí los muchachos son los que están haciendo cosas maravillosas para sacar a flote eso que ellos son. Lo están haciendo por sí mismos, sin delinquir, sin tener que hacer un acto de delincuencia para saber quiénes son. Jaime, con respecto a eso, mira, yo creo y he pensado siempre que el Estado tiene muchos ejemplos a seguir, ¿sí? El Estado tiene muchas herramientas para hacer de nuestro país un paraíso realmente de vivir, de poder habitar, pero obvia muchas cosas precisamente por el tema político. Yo siempre recuerdo mucho a Manuel Zelaya, por allá cuando el tiempo de la manumisión de los esclavos, cuando Manuel Zelaya dijo: ahora que soy libre me siento más esclavo que cuando tenía las cadenas, cuando era esclavo realmente, ¿sí? Y eso lo recuerdo siempre. Es que el muchacho ahora se ha vuelto esclavo, ¿sí? Ahora nosotros somos esclavos y nos hemos vuelto esclavos de los juegos de azar, nos hemos vuelto esclavos de la política misma, nos hemos vuelto esclavos de nuestros propios vicios, ¿sí? Porque la sociedad nos está llevando, nos está conduciendo, es lo que vemos a diario, ¿sí? A un sinnúmero de cosas nos conduce la sociedad a diario. Entonces, de allí viene a que el joven se siente perdido, se siente sin identidad, y entonces lo que tú decías hace un momento, es ese afán de salir a decir: bueno, aquí estoy, o sea, estoy padeciendo situaciones de carencia de cosas, pero entonces, ¿cómo hago para que el Estado se dé cuenta de que yo estoy aquí y existo? Entonces el muchacho sale a hacer cosas, a hacer travesuras, porque necesita suplir sus necesidades, porque si pensándolo de otro modo, cuando el muchacho va a hacer algo, cuando uno como ser humano se atreve a hacer algo, uno siente reacción, el ser humano siente. El muchacho que va a robar siente miedo de robar. El muchacho que va a hacer algo... Tan interesante lo que estás diciendo, Abelardo, ¿no? Y que uno nota que es una necesidad artificial, que ya no es la necesidad de, como dice Milson, de salir a sacar a flote su ser, sino salir a consumir un poco de chucherías que le ha inventado la sociedad de mercado para que se consuma con ellas, y que es una necesidad artificial. Pero fortunosamente ustedes han vivido un proyecto que los hace conscientes de la realidad que tienen, les da herramientas para enfrentarse al real que viven. Entiendo que tiene una sigla que es, así, voy a ver si me la aprendí, TERS, sí, trabajo, sí. Educación, recreación y salud. ¿Cómo es? Es decir, ese tratamiento, ¿cómo ocurre allí? Bueno, nosotros hemos aplicado este tipo de modelo de proyectos, de propuestas, porque hemos querido siempre poder atender de manera integral las necesidades que tienen los jóvenes, ¿sí? Entonces vemos que los jóvenes necesitan educación, necesitan trabajo, necesitan salud, necesitan recrearse, y entonces medianamente
trabajamos este tipo de cosas para poder suplir en ellos ese tipo de carencias, ¿sí? Entonces, en cuanto al trabajo, buscamos con los diferentes organismos estatales, empresa privada y pública, poder conseguir espacios laborales que le permitan al muchacho ganarse un sustento. A veces generamos nosotros también desde nuestra propia organización estrategias que les permitan a los muchachos tener algún sustento. Alguna vez hicimos una estrategia que dentro de los mismos barrios donde habitan los muchachos, dijimos, bueno, muchachos, vamos a hacer algo, vamos a limpiar los parques, a limpiar las calles, a pulirlas, a pintarlas, y pasamos por las casas diciendo que estamos haciendo esa labor y ustedes van a tener algo por eso. ¿Sí? Además del agradecimiento de la gente, entonces la gente salía, les daba refrescos, cosas, y les daban, hay veces, remesas en las tiendas, y ellos iban contentos para las casas con ese tipo de cosas que daban. Me decía Hermilson que tienen 280, 260, 220 jóvenes. Yo ya me estoy yendo a la otra idea que usted me dio de que en vez de disminuir están creciendo. Entonces, 220 que son el resultado de esa motivación, ¿no? Muestran una salida que no es la salida del sicariato, que no es la salida de la droga, que no es la salida de la delincuencia, no, sino la salida de la dignidad, un lugar que le ofrecen al joven, venga acá, esta es otra cosa, ¿no? Y mire lo que están haciendo, yo diría bobadas, ¿cierto? Barrer una calle, ¿cierto? Sí. Y barrer una calle cuando la gente está habituada, que tira todo, que hace, que encochina la calle, y ustedes le proponen barrer, y eso se vuelve un valor muy importante. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Eso se vuelve... Conversando con Abelardo y Hermilson sobre los temas de la filosofía de la inclusión, que es una de las grandes preocupaciones y compromisos de la Corporación Viviendo, que hoy está unida con colectivos o en colectivos con un programa que ya habíamos nombrado, TERS, Trabajo, Educación, Salud, Recreación. Nos estaba diciendo Hermilson que allí hay una propuesta que le ofrece otro lugar al joven. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué puede hacer un joven que llega allí, aparte de hacer un ejercicio de cambiar, de producir su subjetividad? ¿Qué más puede hacer, Hermilson? Bueno, es muy importante porque ahí primero el joven se siente apartado. No es incluido en las propuestas nacionales, sociales, por parte de las administraciones, de la alcaldía y hasta su misma comunidad a veces. Entonces, el joven, ya un joven que tenga inclusión social como tal en estos programas, que se le dé credibilidad por parte de la comunidad y de los diferentes actores. Entonces, un joven que se siente bien y va a producir cosas positivas para su país. La idea es que crean en él. Que crean en él. Porque hay siempre esa desconfianza con el joven, ¿no? Hay siempre esa desconfianza porque no se le da la oportunidad. Jaime, yo te cuento una anécdota. Ahorita que estamos trabajando los colectivos, Comuna 13, Comuna 14, la misión de nosotros es reunir 220 jóvenes para trabajar socialmente con ellos en las diferentes propuestas que hay. Entonces, hay una cosa tan pues rara que yo miro ahí, porque en vez de que esa población decrezca, va aumentando, va creciendo. Entonces se miran los trabajos sociales, o sea, por las organizaciones que son de base social, se mira que es positivo, que el joven retoma eso como su diario vivir y que cree que hay confiabilidad en esas propuestas. Se incorpora. Hermilson y Abelardo, ahora cuando regresemos de unos anuncios, seguimos hablando de este tema que es muy importante, para ver cómo... Es que mire, es asombroso esto. Nosotros siempre estamos viendo que una de las grandes inquietudes del Estado para realizar ese imposible que es educar, ¿sí? Lo vuelvo a decir, es imposible que es educar. Para realizarlo
tiene la gran preocupación de la deserción escolar. Hay deserción escolar. ¿Qué es lo que hace para que no se retenga? ¿Por qué no se puede retener al estudiante en las aulas, en las escuelas, en las instituciones educativas? Y entonces hay deserción. Y ahora viene Hermilson, vienen Abelardo del trabajo de colectivos y nos dicen, hay una intervención en la que en vez de decrecer, en la que en vez de los intervenidos irse por alguna razón, van creciendo. Esto hay que mirarlo, porque ¿para qué vamos a seguir inventando la rueda? Y hay una invocación, hay una petición que hace Hermilson, que crea el gobierno en este proyecto, que lo incluya en una política que se generalice, dice también Abelardo, a otros sectores. Acompáñenos en esta idea ahora, cuando se está en un proyecto electoral, que es el momento como para darle la palabra a las necesidades ya no artificiales, sino reales de nuestros jóvenes, que curiosamente me decía por fuera de cámaras, Hermilson me decía, porque yo le preguntaba con quiénes trabajaban, y trabajamos con jóvenes y con adultos, porque trabajando con jóvenes los beneficios los van a tener los adultos. Acompáñanos, ya regresamos para que continuemos hablando con Abelardo y Hermilson de este tema. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. En Palabra Plena, siempre cumpliendo con el propósito, el compromiso de visibilizar, de poner en los medios la presencia de estos actos que realizan también actores de la vida social, porque estos líderes, estos operadores, estos profesionales que hacen este tipo de tratamientos son actores de la vida nacional, y son actores curiosamente no reconocidos como tales, que tienen que estar proponiéndose, jugándosela en todo, y casi no les ponen bolas. Entonces aquí nos están diciendo, decir en este espacio, pónganos bolas, mírenos, tenemos una propuesta probada, confiable, ¿no? Esa es la petición, ¿no, Hermilson? Sí, señor. Lo primero es lo que yo quisiera proponerle a todos los actores sociales del Estado, gubernamentales y no gubernamentales, es que estos procesos que son de base social real, tengan una continuidad en el tiempo, o sea, que no se le dé intermitencia, que tenga una continuidad en el tiempo, para que se vea todo esto reflejado hacia las comunidades positivamente. Ese es un aspecto, digamos, fundamental, y aquí siempre ha habido, digamos, esa idea, porque es que hay un divorcio entre el tiempo de la vida y el tiempo de
el cronológico, ¿no? Que se dice, bueno, esto para 3 meses, pero la vida va por otro lado, es un tiempo vivo, es un tiempo de invenciones, de cosas insólitas, de uno no se sabe qué saltó acá, ni qué llegó, qué se puede esperar. Entonces, esa continuidad es fundamental. ¿Qué otra indicación habría, Abelardo, digamos, que ustedes sientan como la necesidad de apoyo en el proyecto que llevan de TIERS? Bueno, Jaime, inicialmente pues agradecerle a la Alcaldía de Santiago de Cali, ¿sí? Agradecerle al alcalde Rodrigo Guerrero, a la doctora Laura Lugo, que es la directora de gobierno, que ha permitido que esos colectivos se estén desarrollando en cada uno de los sectores de las comunas de Distrito y Ladera de Agua Blanca, ¿sí? Pero como decía Hermison, el asunto aquí es que hay interrupción en el tiempo. Entonces iniciamos el colectivo y luego tenemos que parar porque las políticas de la alcaldía, entonces del Estado, hacen que tenga que haber una interrupción por el tema de contratación, por el tema de, actualmente podemos hablar de lo político, se llama, ¿cómo es que se le dice? Cuando no se puede contratar con el Estado actualmente, ley de garantías. Sí, todo eso es un solo proceso que hace que las cosas se estanquen, ¿sí? Entonces, pedirle en ese momento es a la alcaldía que pudiesen generar, ¿sí?, unas políticas públicas, pudiesen generar unas políticas que permitieran que este tipo de procesos tengan continuidad en el tiempo, que no se paren, ¿sí? Pero hacen que se paren porque no hay voluntad tampoco. Que habría que producir, habría que crear, digamos, inventar una forma de continuidad para hacer posible eso que es imposible, porque, digamos, estos son tropiezos de la gobernabilidad, y la gobernabilidad no es posible, eso está totalmente claro, pero hay que inventar para que sea posible. Es una paradoja. Sí, es decir, pero hay que tener voluntad también. Tener la voluntad. De nuestros mandatarios, que no ha habido voluntad de parte de ellos. Y no ha habido de pronto una cosa que hace falta allí. Me mencionaron un asunto que yo no quiero que se vayan sin que lo digan. Hay un tema de amor, ¿sí?, que es prácticamente el que cobija todo este tipo de actividad. ¿Cómo es este asunto? Sembradores de amor, paz y convivencia. Bueno, es que hay algo que nosotros... volvamos a decir el nombre. Sembradores de amor, paz y convivencia. Sembradores. Resulta que si nosotros analizamos, nos ubicamos en el momento que vive nuestro país, entonces lo que mencionaba usted hace un rato, y era que todos los ciudadanos, incluidos los jóvenes obviamente, lo que vemos a nuestros alrededores siempre es diversión. Entonces la rumba, nos dicen la publicidad que es lo mejor que hay, entonces la noticia nos dice que hay guerra en las esquinas, que hay esto, que, bueno, un sinnúmero de cosas que incitan diariamente al joven a meterse en el camino equívoco, sí, porque es lo que vive en todo momento. La oferta que hay. Es la oferta que hay de mercado. Entonces, ¿cómo se le dice no a un hábito que permanentemente te lo están replicando? ¿Sí? Entonces eso se vuelve algo intrínseco en la persona y automáticamente termina haciéndolo, así como termina la persona aprendiendo una lengua cuando está inmersa en ella. Entonces, estamos viviendo eso. Entonces, si nosotros aprendemos a sembrar amor, aprendemos a sembrar paz y convivencia, sembrarla en los jóvenes, va a hacer que esto cambie socialmente hablando, ¿sí? Pero ¿cómo se siembra eso? Cambiando el mensaje que hay en todos lados, lo que hablamos, en los medios publicitarios, cambiando el mensaje. Entonces, las discotecas se están viendo como lo in en la ciudad en todo momento, ¿sí? Uno va hasta los hospitales, uno, además de que pues hay enfermos, en los hospitales uno va y mira que todo es alusivo a que tiene que haber un patrón de comportamiento diferente, pero no hablan nada de que está mal lo que está sucediendo. Hay una expresión de pulsión, de muerte, la oferta es mortífera, no hay otra salida, pero viene, digamos, la intervención que ustedes practican con la corporación en estos campos y dice, aquí hay que inventar. Y la invención no es que ustedes sean portadores de una cosa que es amor,
uno no sabe, yo por lo menos no sé qué, pero hay cosas que se están haciendo que le dicen a uno, este joven que venía, que lo encontramos en la calle resentido, mortificado, amenazado porque no pertenecía a un grupo, incitado, motivado para que comercie con cosas ilícitas, este joven está haciendo escobas, está vendiendo, está barriendo las calles, está haciendo cuadernos, está haciendo algo que lo ha sacado, es decir, hay una invención que lo rescata de esa cosa que le ofrece el mercado para que circule como mercancía, ¿no? Como cosa que ya es resto, pues ya sí, totalmente de acuerdo. Mira, Jaime, inclusive, como un ejemplo de esto es, uno encuentra a los muchachos en la calle, ¿no? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ve uno como ese cambio en el joven y se llena uno pues de satisfacción al ver que ese muchacho salió del problema en que estaba, que tiene ya otra mentalidad. Mire, yo tengo que interrumpirlo ahí, Abelardo, porque si usted ha dicho una cosa, porque es que cuando se piensa, por ejemplo, en el profesor, usted lo dice, profesor, hola, profe, no se cree en él, no se cree que tiene eso que usted está diciendo, pasión. Y entonces hoy, en los planes de una reforma educativa para el posconflicto, tienen al profesor como un instrumento que no tiene subjetividad, sino que lo miden porque se gana tanto salario, quiere ganarse tanto, pero nunca ha hablado, la ministra yo no la he oído reconociendo la pasión del educador por educar. La gente no quiere educar, ¿no? Y tú dices, hay pasión. Pero bueno, quedémonos ahí en ese valor tan importante, porque ya nos hicieron la señal de salir, y así es aquí, el tiempo de acá no es el tiempo de la vida, ya tenemos que ir. Queda uno con muchas cosas que decir. Eso es, aquí no se dice todo. Agradecerles por estar en el programa Palabra Plena, seguir en la idea de que esto que nos falta por decir hay que seguir produciéndolo, avanzando sobre ese vacío, llenándolo, y la expectativa de volver a conversar, a decir, todavía estamos aquí porque hemos peleado por la sostenibilidad, creemos en esto, está produciendo resultados, crecemos, ¿no, Emilson? Jaime, no, muchas gracias por la invitación, decirle a la teleaudiencia, a los padres de familia, a los jóvenes, que hay otra salida, que hay otro camino, que por favor no se dejen llevar de los medios publicitarios, del momento, de lo que se vive, sino que hay que pensar y hay que proyectarse en el futuro. ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero estar? Muy bien. A ustedes siempre en la convicción, nosotros siempre tenemos la expectativa de que esta intervención en los medios también es no una alternativa, sino un modo de inventar, de poder decir en el espacio de los medios, hay cosas que no han sido visibilizadas y que si se visibilizaran representarían la donación del compromiso más importante que un medio comunicador pueda tener con el proceso de paz en el país, mostrar estas cosas, que no se siga afirmando, reforzando la noticia de la guerra, reforzando la noticia de la inseguridad, porque eso no nos deja avanzar. Cuídense mucho, felicidades, y que nos encontremos el próximo martes hablando de este tema del ser humano, que es lo que Hermilson y su corporación quieren que pase, sacar a flote ese ser tan maravilloso que somos. Plena. Bueno, ahí es de Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.